Ya estamos de regreso en Ángulos y como decíamos antes de la pausa, vamos a abordar dos casos que han llamado mucho la atención en las últimas semanas, tanto en zona metropolitana como en el país, de lo que sería la aplicación de la justicia por la propia mano. Y empezaremos por el ámbito local, que es lo que tiene que ver con los motorratones, para seguir con el asunto de los linchamientos a nivel nacional, porque hay estadísticas que son francamente preocupantes. Y para platicar acerca del asunto, tenemos el gusto de dar la bienvenida, como cada lunes, a Jorge Rocha. Jorge, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también a Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero preguntarles acerca de la reacción de la gente que, al ser asaltada, decidió echarle el coche encima o por lo menos perseguir, dependiendo del caso, a sus víctimas, lo cual habla de que también miedo ya no están infundiendo los que perpetran este tipo de delitos. Fíjate que a mí, bueno, con el primer caso que se dio, que fue la semana pasada, de esta persona a la que le roban 200,000 pesos saliendo de un banco y que luego va y atropella a los dos personas que lo habían robado, los dos extranjeros, por cierto. Me llamó la atención el hecho, digamos, de que esa persona se hubiera atrevido a ir por ellos y haberles echado el carro encima, ¿no? Literalmente, al final de cuentas, la persona sí recupera lo que le habían robado. Y en un primer momento dije, bueno, por la cantidad de dinero que traía, igual por eso se animó a hacerlo, ¿no? Pero ya cuando luego, al final de la semana, si el jueves en la noche, vuelve a pasar lo mismo, pero ahora el robo era de un celular, y que además en este caso sí mataron a uno de los asaltantes, y que en este caso también la persona se fugó, entonces a mí ya me empezó a preocupar. Digo, obviamente el caso primero era de preocupación porque dices, bueno, eso ya empieza a romper la lógica que se había instalado en Jalisco, ¿no? Que más bien la gente se resignaba a no hacer nada, porque al final de cuentas los que denuncian lo hacen quizá más bien y solo para cuestiones administrativas, es decir, por ejemplo, para un robo de un carro necesitas poner la denuncia para que entonces el seguro te pueda pagar, pero más bien lo hacían como un trámite necesario, un trámite administrativo para poder cobrar seguros. Pero en este caso, bueno, lo que estamos viendo es a que la gente dijo, bueno, como ya sabemos que el sistema de justicia en este país, bueno, y en el Estado no está funcionando, pues entonces pues hay que empezar a hacer cosas por nuestra propia mano. Y para mí ese asunto sí resulta bastante preocupante, porque en un tema, y bueno, ya lo comentaremos después, que se había estado presentando en otros estados ya, no es un tema nuevo, estaba más bien, por ejemplo, en el Estado de México, en el sureste, pero ahora que en Jalisco empieza a aparecer este tipo de fenómenos, a mí sí me parece eso, preocupante, ¿no? Porque a final de cuentas, pues lo que habla de estos hechos son de dos cosas desde mi punto de vista. El primero es de que la gente ya no confía en las autoridades, en la procedencia de las autoridades, y entonces se dedica a actuar. Y obviamente en esta lógica del ojo por ojo, diente por diente, pues a final de cuentas la violencia, empezamos a generar una espiral de violencia, ¿no? Y tiene que ver con el hartazgo que la gente tiene hacia que en el Estado y en México no pasa nada cuando hay delitos. De hecho, los niveles de impunidad, ya lo sabemos, son altísimos, ¿no? La gente que estudia estos temas habla de niveles de impunidad que están arriba del 90%, y por supuesto, pues que eso que hace que la gente diga, pues bueno, pues vamos a empezar a cobrarnos nosotros por nuestra propia mano, ¿no? Y esto genera un problema serio, un serio problema de justicia. A eso hay que sumarle, Jorge, que en las últimas semanas ha habido testimonios, sobre todo por la zona en que están operando muy comúnmente estos conocidos como motorratones, que son presuntos delincuentes que o arrancan una cadena o se llevan un celular o una bolsa o un electrodoméstico, bueno, más que electrodoméstico, un aparato electrónico de valor como una computadora o una tablet, de los lugares públicos. Bueno, lo que había habido era testimonios específicamente por la zona de Chapultepec que daban cuenta de que se reportaba a patrullas que estaban en una cuadra y que lo que hacían era o no perseguir a los delincuentes, o cuando decían que se los perseguían, que se les acababa el sector. Y entonces que tampoco los podían seguir porque su sector era hacia cierto lugar. Y entonces pues tenemos casos como este o como estos.
Sí, a mí me parece que lo que sucede, esto no solamente hace evidente que las autoridades no actúan en términos de incapacidad, la estructura formal de procuración de justicia, Ujú. y no nada más en Jalisco, tampoco es un problema endémico de Claro. Jalisco, en cualquier parte del país es deficiente, no solamente por falta de recursos y capacitación, sino porque las fuerzas de seguridad realmente están rebasadas en número y en equipamiento muchas veces. En este caso, algo de lo que nos habla también es de las redes de corrupción y complicidad, que son resultado de los paupérrimos sueldos de las fuerzas de seguridad, incentivos muy altos de estar coludidos con los ladrones y de que realmente incluso no hay incentivos positivos para que los policías detengan a un ladrón, es decir, no devengan ningún beneficio. Si arriesgasen su vida con un asaltante en potencia que realmente los puede agredir o hasta terminar con su vida, ¿qué gana realmente un policía de a pie haciendo esto? Esto nos habla de que hay un problema sistémico de procuración de justicia. Y esto también pasa no solamente por dos ejes, como decía Jorge, externos tal vez, que nos hablan de los efectos del problema, sino internos, ¿no? Cómo actuamos en estas interacciones en una especie de estado de excepción. Los mexicanos estamos viviendo, tal vez no una ley marcial, pero una especie de estado de impunidad generalizado, en donde tenemos incentivos no solamente para evitar la mayor cantidad de riesgos posibles, sino el guardarnos muchísimo de tener cualquier clase de posible riesgo frente a la delincuencia, porque sabemos que es virtualmente imposible, casi hasta estadísticamente hablando, que nosotros podamos conseguir ya ni siquiera reparación del daño, sino justicia, ¿no? Pero esto es una línea que al caminarla podemos pasar muy fácil del otro lado. Es decir, ¿cómo sabemos distinguir si nosotros estamos justificados en defendernos? Y valdría la pena también dar una revisión por los tipos penales y todo lo que implicaría que uno se hiciese justicia por su propia mano. Uno tiene el derecho de hacerse justicia por su propia mano, por así decirlo, si está en una especie de estado de necesidad y aparte de eso, un bien jurídico propio está en riesgo. Es decir, tu salud, tu vida o tus propiedades están en riesgo inminente y tú tienes una manera razonable y proporcionada de defenderte. La gente en las redes sociales, de nuevo, como habíamos platicado en varios otros acontecimientos mediáticos, hace eco de esto, animando a que la gente realmente vaya y agreda a los agresores y se haga justicia por su propia mano. Pero habría que pensar realmente qué tan justificado está que, por ejemplo, si resulta que el agresor no estaba armado o si resulta que el agresor tenía un arma que no era un arma de verdad, sino un juguete, qué tan justificado está uno en asesinar a alguien en una especie de defensa propia. Si nosotros no podemos contestar esta pregunta de manera muy clara, ahora imaginémonos lo gris que puede ser en nuestro deficiente sistema de justicia. Es decir, es como meterse en una especie de camisa de 11 varas. Si caemos de nuevo en esta lógica también, como hace mucho tiempo, de que pensar que es muy encomiable y muy recomendable que, por ejemplo, existan las autodefensas y ellos van a hacer la revolución y van a defendernos de todo lo malo que hay en este país, sigamos la historia del paramilitarismo en Michoacán y démonos cuenta de qué tanto funciona sin un entendimiento político claro y un objetivo político claro, la violencia de parte de los ciudadanos para defenderse de la misma violencia. Es decir, si no tenemos un objetivo claro de qué queremos hacer cuando usamos de manera legítima la violencia, entonces entramos en un laberinto en el que lo único que hacemos es estar perpetuando este estado de sitio. Y ahora, nada más para terminar con tu punto, Rodrigo, y para que nos quede claro en la gente, porque de repente, como estamos muy influenciados por los medios estadounidenses, parece que la legítima defensa es tener armas en la casa. ¿Se puede eso en México? En México es legal tener armas en tu domicilio para defenderte de un allanamiento de morada, previo registro ante Sedena. Normalmente uno tiene que ir a comprar a Naucalpan, si no me equivoco, en la armería, de una lista de armas de calibres designados que está restringida y uno tiene que registrarse, hacer la compra y previo pago se le entrega a uno. Y es muy diferente tener un permiso de portación de arma a tener un permiso en tu domicilio. El más común es tener un arma en tu domicilio para defenderse exclusivamente del allanamiento de morada. El problema en México es que pues, la mayoría de personas que tienen armas pues, no exactamente las adquirieron por métodos legales. A eso iba. Sí, fíjate que aquí un tema muy importante, se supone que los sistemas de justicia sirven precisamente para regular el deseo de venganza de las personas cuando son afectados en su persona o en su patrimonio, ¿no? Por eso existen, porque dicen, bueno, el sistema de justicia implica que si a alguien le pasa algo, a ese perpetrador lo vamos a castigar con una pena proporcional, una pena que tampoco sea, digamos, violatoria de derechos fundamentales, como es la vida, por ejemplo, ¿no? Y además es una pena que intenta, digamos, que las víctimas también queden, digamos, satisfechas con el castigo.
precisamente para evitar estos asuntos de la venganza, ¿no? Ahora lo que estamos teniendo es exactamente que eso no está funcionando, ¿no? O sea, no tenemos esta reparación del daño, ya lo decía muy bien Rodrigo, no hay justicia, la gente ve su derecho vulnerado, ve que no pasa nada con eso, y entonces, ¿qué pasa? Pues que esta sed de justicia o esta venganza, pues empieza a tener claras expresiones, ¿no? Que obviamente, pues eso te vulnera derechos, por un lado, y la otra es de que también es muy probable que la respuesta no sea proporcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos, pues es eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues sí, una espiral de violencia que se empieza a desatar. Y para mí eso sería lo más preocupante, ¿no? Que más gente empezara a tomar ese camino para resolver los problemas de justicia, ¿no? Porque de hecho también hay que decir que justo la reacción, si tuviéramos que ponerla en términos proporcionales a estos dos hechos, ha sido de apoyo y ha sido de incitación a que se repitan e incluso se les trata como héroes a quienes llevaron a cabo esta conducta que en realidad es un atentado contra la vida de alguien y que en teoría deberíamos de depositar la responsabilidad de la justicia en otra instancia, que es por cierto por la que votamos, entre otras cosas. Y eso está escalofriante. No, sin duda, fíjate, puse un comentario en redes sociales a propósito del asunto y entonces se armó un debate entre los que decían, pues sí, efectivamente es un asunto preocupante, más bien intentando focalizar la responsabilidad de las autoridades, pero por otro lado, gente que decía, bueno, y es que ante esta situación, ¿qué nos queda? ¿No? Y era un debate entre dos posturas que tenían fundamentos para plantear sus posiciones, ¿no? Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto porque si seguimos creando este caldo de cultivo, lo que va a suceder es lo que ha venido pasando con los linchamientos en algunos otros estados, en donde gente que se sospecha que es, pero luego resulta que no es delincuente, pierde la vida. ¿Queremos eso? Hay que irnoslo preguntando. Estamos de regreso en Ángulos hablando acerca de la sed de justicia con la propia mano y estábamos hablando acerca del caso de los motoladrones o presuntos motoladrones que se han visto implicados en atropellamientos por parte de ciudadanos que buscan eso, hacerse justicia con la propia mano ante la falta de autoridad. Sin embargo, pues resulta que a la hora que platicas con los policías, sobre todo de la zona en donde se han venido dando estos robos, te dicen es que la gente no está denunciando. Y cuando los agarramos, como decía Rodrigo, de repente con el riesgo y tal, los agarramos, pero los agarramos con un celular o un espejo, porque también hay que decir que luego son bandas que también cometen cristalazos y demás, o roban autopartes. Y eso no es grave. Entonces sale a las 36 horas pagando una fianza y en muchos casos reincide. Y entonces dice, pero nosotros ¿qué podemos hacer si luego los agarramos y un juez los suelta? Sí, me parece que la impunidad es un círculo vicioso en donde, si bien a mí sí me gustaría poner tal vez una balanza no tan equilibrada, como decir, bueno, el ciudadano no denuncia, vaya, está causando que esto se perpetúe. Sí hay una responsabilidad asimétrica en donde las autoridades tienen la mayor cantidad, no solamente de recursos y de fuerza, sino de responsabilidad de ir, se denuncia o no. Sin embargo, también hay que ver los peligros que esto implica. Es decir, ¿por qué la gente no denuncia? Y he hablado muchas veces de incentivos positivos y negativos. Hay un incentivo negativo cuando uno no tiene la visibilidad de qué tan coludidas están las autoridades. Yo conozco a personas que no han denunciado robos porque saben que como las estructuras del crimen están infiltradas, inmediatamente después de que se denuncia algo, el denunciante corre el riesgo de ser agredido por ladrones que tienen conocimiento de quién denunció, cuándo y qué denunció. Entonces, esto es una especie de problema insoluble que yo creo que tenemos que abstraerlo un poco y elevarlo para ver cómo es posible combatirlo, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, los vecinos de la colonia americana que se han organizado de manera informal para ellos mismos comunicarse mediante mensajería instantánea y poner focos de LED en sus colonias para reportar entre ellos los posibles asaltos a casa habitación, es una manera de, sin ser intrínsecamente violento, en comunicación con las autoridades, pero tomando responsabilidad del propio destino, se puede, mediante la autoorganización,
combatir un poco los efectos más nefastos de la delincuencia. Pero esto también pasa por cosas mucho más graves, que son una especie de cultura en la que es tolerable asesinar a alguien, sea del lado en el que esté. No estoy diciendo solamente que las personas que agredieron a los ladrones, sino que también no es tan grave cuando leemos en los trascendidos que de repente hay muchos asesinatos, y aparte de eso, una terrible desigualdad económica en donde es más fácil que estos ladrones, al menos en apariencia, por su vestimenta, tal vez no son las personas más marginadas de los estratos más bajos de la sociedad, pero sí vale la pena preguntarse, cuando el incentivo más sencillo es asaltar de esta forma, en vez de conseguir un empleo, ¿por dónde pasa la causa estructural de esta epidemia de robos, ¿no? Por la desigualdad económica y por la falta de oportunidades. Esto no es decir que todas las personas tengan un incentivo para robar, pero habrá a quien se le haga terminantemente más fácil hacerlo, ¿no? Y si no hacemos un reordenamiento de políticas no represivas, de prevención y de restablecer un puente, ya ni siquiera de confianza, porque eso yo lo veo muy difícil, sino de comunicación mínima entre las autoridades y los ciudadanos, jamás vamos a lograr ni siquiera abatir los efectos más visibles, que son esto, ¿no? Los delitos de alto impacto como el secuestro, que sistemáticamente nos han dicho que se han reducido, vayámonos a eso, ¿no? ¿Cuántos de esos son denunciados? Claro. El robo de un celular, y yo por eso hablaba de la proporcionalidad, y Jorge lo había dicho muy bien durante el corte, ¿qué tan harta tiene que estar una persona para decir, bueno, tal vez ciego una vida, pero ahora ya no me van a robar por tercera vez mi teléfono celular? No es una respuesta tal vez legalmente proporcionada, pero es una expresión muy elocuente del hartazgo, de que ya las personas están hartas de tener su esfera de seguridad personal vulnerada constantemente, y cuando no, tener que estar temerosos de que ello vaya a suceder. Y ahí también una clave es pues el costo de la vida, ¿no? Y cómo también la verdad es que lo triste es que esto refleja que el discurso que se ha incorporado desde ciertas autoridades, y lo voy a poner claramente, la autoridad eclesiástica que representa Juan Sandoval y la autoridad que en su momento representó Francisco Javier Ramírez Acuña, cuya frase principal en torno a los derechos humanos es que no iban a tratar con pincitas a los delincuentes y que los derechos humanos no son para los delincuentes, ahí está permeando. No nos importa porque son los malos del cuento y no nos importa que tengan vida, familia o tal, qué bueno que los maten. Es el discurso que nos estamos tragando como sociedad. No, es que no hay, bueno, obviamente no hay una cultura de derechos humanos en general, por eso este tipo de discursos caen como agua en tierra seca, ¿no? Que termina permeando toda la esfera social. Esa es una parte importante. La otra es que en este sentido de impunidad, o sea, cuando una sociedad ha vivido 30 o 40 años de impunidad y que además cuando ha habido las grandes alternancias políticas, ese tema no se resolvió, y ahora que de un día para otro nos digan, pues denuncien, pues dices, la gente no va a denunciar, es obvio que no va a denunciar. Hay toda una carga histórica de impunidad que no se resuelve de un día para otro. Es más, ni siquiera una nueva autoridad con su linda cara puede venir a decir, ahora sí va a funcionar. O sea, es un proceso mucho más lento que además implica desde el tema de, a ver, ¿qué tanto las policías están coludidas con el crimen, ¿no? O qué tanto las policías están capacitadas o no para poder combatir delitos y qué tanto inteligencia y de seguridad tienen. La otra es qué tipo de sistemas normativos tenemos que te generan incentivos perversos, ¿no? Para cometer o no crímenes, ¿no? Digo, ya lo platicaremos también al rato, ¿no? Pero de repente es más penado, iba a ser más penado bajar un programa de internet que robar, ¿no? Es decir, cuando también tienes un aparato legal que no te sirve para eso, junto con un problema estructural de desigualdad tremenda, ¿no? Que tenemos en el país, junto con una crisis económica que no ha terminado, no hemos salido. O sea, si combinas todos esos factores, pues claro que tienes ese caldo de cultivo. O sea, con todas esas cosas, es más, que no tengamos esto sería extraño. Tienes todos los elementos para tener una bomba. ¿Por qué no vamos a tener una bomba? Es más, no la habíamos tenido, quizá porque todavía hay mucha gente que cree en las leyes, porque hay mucha gente que hace bien las cosas. Pero Jorge, ¿por ¿no? qué tenemos ahora una bomba cuando se supone que ya empezaron los verdaderos cambios de fondo en lo que se refiere a la impartición de justicia? Que ya tenemos juicios orales que son mucho más rápidos, que ya tenemos jueces que en teoría están mejor capacitados, que ya tenemos policías que están pasando exámenes de control de confianza, lo cual nos llevaría a que en teoría no están coludidos con el narcotráfico o con el crimen organizado del nivel que sea, que ya tenemos
incentivos para denunciar que incluso nos llevan a que los lugares son hasta amables y ya no revictimizan a quienes son víctimas de un delito. ¿Por qué ahorita y por qué no antes? Pues a mí me parece que también esto pasa por la gestión integral del sistema carcelario. Bueno, integral es un lugar común. La gestión del sistema carcelario. Es decir, ¿qué hacemos una vez que las personas rompen el pacto social y les decimos, bueno, te alejas, caíste en este tipo penal, ahora vas a purgar tu condena? Es decir, el problema también es que, y yo invitaría a la audiencia que probablemente tal vez esté del otro lado de nosotros y diga, bueno, es muy fácil ser razonable cuando no te han robado tu celular. Yo personalmente he estado cerca, pero jamás me han robado en mi vida. He sentido miedo como cualquier otra persona, pero jamás me han robado en mi vida. Entonces dirán, bueno, estas personas que están sentadas en estos sillones rojos, ¿cómo vienen a decirnos que no estemos enojados? A mí me parece que podríamos lanzar una pregunta muy interesante. ¿Vamos a poder matar a todas las personas que delinquen o las podemos meter a todas a la cárcel? Es un problema de proporciones enormes y así no se resuelve. Y parte por donde pasa la solución de eso es qué hacemos con estas personas que sí han robado y muchos de ellos dicen, bueno, estaba desesperado, tenía hambre o se me hizo fácil. Una pléyade de motivaciones. ¿Cómo podemos lograr que una vez que pasen por el sistema carcelario no solamente no salgan peor de lo que estaban, sino que tengamos políticas se supone que el sistema está basado en rehabilitar a los delincuentes, de reinserción social. Y me parece que también, y otra vez nos vamos un poquito a lo insoluble, ¿no? Si no podemos garantizarle condiciones de sustento mínimo a personas que no delinquen y tienen problemas encontrando un trabajo, ahora preguntémonos, y no es de tenerle pena a los delincuentes, porque también hay un discurso muy reaccionario de cómo es posible que te importen tanto los delincuentes. No, simplemente pregúntense lo difícil que sería conseguir un trabajo una vez que una persona de 16, 21 años cometió un robo por primera vez y tiene una carta con antecedentes penales. Entonces, como el ordenamiento de la sociedad ni siquiera garantiza que los que respetan la ley puedan tener un oficio decente, ahora preguntémonos qué está pasando con este ejército de personas que pasan por el sistema carcelario, cuando las agarran y que después ven sesgadas todas sus oportunidades hacia que lo único que pueden hacer es delinquir de nuevo. Y ahí sí hay que preguntarnos cómo funcionan nuestros sistemas educativos y de reinserción social. Y eso nos ayuda un poco también a salir de esta dinámica como muy revuelta de lavadora de, bueno, agresión, no agresión, me defiendo, no me defiendo. El problema no es una instancia en donde me roban un teléfono celular y yo atropello a un delincuente. El problema es, si lo queremos resolver, tenemos que pensar qué rayos está pasando en las cárceles. Salen llamadas de extorsión, es una escuela del crimen, como le llaman, también un lugar común. Y si no resolvemos estas interrogantes grandes sociales de cómo rayos queremos garantizarle el sustento a todos los mexicanos, incluso a los que no vayan por la buena senda, jamás vamos a resolver este problema. Y lo único y a lo que también invitaríamos en la discusión sería que la gente no se quede en la rabia y en la impotencia de la impunidad. Son preguntas que no nos van a dejar de asediar y si no les damos una respuesta seria, que no venga del estómago, sino un poco más de aquí, entonces pues nos vamos a quedar atropellando motoladrones, ¿no? Y mira, un tema más sobre la pregunta que hacías. En México somos expertos en hacer leyes que luego no se aplican y no funcionan. De hecho, ahora mismo, en el tema de derechos humanos, varios expertos lo han dicho, es como nunca en México se han legislado derechos y como nunca también son violados. O sea, tenemos esa esquizofrenia, ¿no? De sí, aceptamos pactos, creamos instituciones, tenemos nuevos derechos, pero a la par, los problemas de violación sistemática persisten, ¿no? Y la impunidad sigue. O sea, la impunidad no hemos podido resolver prácticamente nada de ese tema, ¿no? Entonces, claro que tenemos todavía un caldo peor, ¿no? Porque tienes un discurso que es proclive a la defensa de los derechos, pero una práctica que sigue siendo exactamente la misma. A pesar de que, como dices, se han creado instituciones específicas, Exacto. En teoría para castigarlo, y cierto es que pues, cosas tan sencillas que se han venido señalando desde que empezaron estas instituciones y para ello fueron creadas como la tortura, las seguimos viendo como cosa de todos los días. Así es. Ya regresamos, no se vayan, esto es Ángulos. Ya estamos de regreso en Ángulos y bueno, pues ya en este último bloque también quisiéramos ligar este asunto porque ha venido pasando en las últimas semanas en algunos otros estados una serie de linchamientos de gente a la que se señala específicamente de secuestro y que por cierto es un delito tan sensible que es lo que ha provocado los grandes linchamientos de la historia en nuestro país, que por cierto pues tendrán mínimo unos 20 años, ¿no? Así con cierta notoriedad.
Pero los más recientes han llamado la atención porque ha sido de gente que no se le pudo probar que fuera delincuente. Se hablaba incluso de que unos eran encuestadores e incluso una asociación nacional de empresas que se dedican a hacer encuestas los reconocía como sus miembros, y en otros casos de policías. En el caso de los policías se justificaba también en redes sociales porque decían es que otra vez los policías están coludidos y muchas veces son los mismos. O son ex policías los que participan en bandas de secuestradores o son policías en activo los que le dan información, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que los dos no se pudo probar su participación, tenemos el caso de delincuentes que están muriendo por pura presunción. Sí, no, lo que pasa es que en un sistema que no tiene reglas, o sea, cuando tú entras en esta dinámica, no hay reglas. No hay reglas de acusación, no hay reglas de ponderación, no hay reglas de comprobación, y por lo tanto se dan este tipo de situaciones, ¿no? Donde pues casi por señalamiento o presunción alguien puede ser víctima de este tipo de linchamientos. Claro que eso a lo que te lleva es una dinámica, vuelvo a repetir, una espiral de violencia tremenda e incluso a un asunto muy peligroso de persecución de personas, ¿no? O alguien que, ¿sabes qué? A mí estos me caen mal, creemos que algo traen y entonces nos vamos sobre ellos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando literalmente de la ley de la selva, ¿no? Y eso me parece sumamente preocupante, que ya ha estado apareciendo desde hace tiempo en varios estados, ¿no? Y de lo que nos lleva a decir es tenemos un sistema de justicia que está colapsado, que está tronado, que no está funcionando y que obviamente ese tipo de asuntos van teniendo esas salidas, ¿no? Esas salidas ahora de linchamiento. Obviamente una turba no está capacitada para comprobar delitos y hacer un juicio sobre derechos. Eso es imposible de pensarlo. Entonces, claro que se puede prestar casi a cualquier tipo de cosas, cosa que resulta sumamente preocupante. ¿Y la capacidad de la autoridad para controlar esas turbas? Es que ese es parte de las incapacidades de la propia autoridad. Todavía me acuerdo en casos, por ejemplo, en el Distrito Federal, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, que le tocó ir él personalmente a resolver que le soltaran policías porque alguien había dicho que habían hecho, creo que un secuestro. Y entonces va el jefe de gobierno personalmente a liberar. ¿Eso de qué te habla? Si cuando tu mando más grande, constitucionalmente, digamos, habilitado y constituido, es el que tiene que resolver el asunto, de lo que te habla es que toda la cadena de mando es incapaz de resolverlo, ¿no? O sea, no se sabe qué hacer con las turbas. De hecho, eso también te lo dicen los policías en corto. O sea, nosotros no sabemos qué hacer en situaciones de ese tipo. De todo tipo, de turbas. Sí, porque se lo hemos visto incluso en el caso de las porras del fútbol. En el fútbol lo vimos en aquel partido de Chivas Atlas, donde meten 25 policías para controlar a 5,000. ¿Qué pasó? Pues casi una tragedia, ¿no? Sí, a mí me parece que también esto pasa por algunas tendencias, por no irnos a lo moralizante, culturales, que en los tiempos más convulsos, con puntos álgidos de violencia en México, salen a la luz. Es decir, cuando el Partido Verde allá, yo creo que hace más de 5 años, empezó a proponer la pena de muerte para los secuestradores, salían argumentos a favor y en contra. Para no resumirlos y no hacer esta discusión acerca de la pena de muerte, esto lo que nos mostraba es que hay un sector, y no es un sector pequeño de la sociedad mexicana, que piensa aceptable terminar con la vida de alguien si se demuestra fehacientemente que es culpable. ¿Por qué traigo este tema que tal vez no tiene tanta relación con esto? Es decir, cuando consideramos aceptable que la solución de un crimen es matar a alguien, entonces estamos aceptando muchas otras cosas más. Vámonos a otra analogía no tan relacionada. ¿Cómo nos sentiríamos si un miembro de nuestra familia falleciera por una bala perdida? Eso significa el aceptar la posibilidad de la pena de muerte o de matar a un delincuente. Es decir, existe la posibilidad de un error, de un accidente, y es un error o un accidente irreversibles. Y estas tendencias, eso es lo preocupante. Cuando el piso mínimo de convivencia entre los mexicanos incluye plata o plomo, entonces también tenemos que preguntarnos en dónde están las orientaciones generales de la sociedad, es decir, para dónde vamos caminando. Es el mismo problema del que se habla cuando se dice qué vamos a hacer eventualmente, cuando la guerra contra el narcotráfico se distienda. Habrá entre nuestros compatriotas cientos y miles de personas que habrán cegado vidas. ¿Qué vamos a hacer con un contingente social tan grande de personas que fueron presas, partícipes, ejecutores de la violencia? ¿Los vamos a aceptar? ¿Los vamos a rehabilitar? ¿Qué vamos a hacer
en este escenario tan aparentemente desesperante. Y lo único a lo que yo invitaría, sin dar una respuesta definitiva, es que es tremendamente nefasto el destruirnos entre compatriotas y que tal vez no sepamos aquí ni en muchas otras partes cuál es la respuesta, pero en mi muy particular punto de vista, el comenzar a matarnos entre todos no es una respuesta, porque eso tampoco resuelve las responsabilidades sistémicas de las personas que ellos sí gozan de relativa seguridad y quienes gestionan el ordenamiento político y económico del país, que ven con mucha distancia y a veces tal vez como con cero preocupación todo lo que nosotros estamos haciendo. Y sin embargo le sacan jugo, Rodrigo, porque hay que recordar que una de las propuestas del Partido Verde y que le dieron notoriedad e incluso le crecieron los votos fue muerte a secuestradores. Pena de muerte a secuestradores. Exacto, y tenemos que identificar que esa demagogia política en los partidos políticos también nos puede hacer presa a nosotros. Y eso es a lo único que yo también invitaría a la reflexión. Es decir, no podemos estar haciendo señalamientos como si ve y mata a alguien desde cualquier punto de vista que tengamos, si no estamos dispuestos a aceptar que lo mismo aplicaría a nosotros. Porque también no se trata de pontificar y decir, bueno, no puede defender uno su opinión. Si alguien piensa que es una solución socialmente aceptable el comenzar a hacer esto, lo único que tiene que aceptar como consecuencia de ese razonamiento es que alguna otra persona en algún momento podría aplicarnos lo mismo. ¿Estamos dispuestos a vivir sujetos a esas condiciones con políticas económicas y sociales? Si la respuesta es no, eso también nos tendría que hacer cambiar de punto de vista. Sí, porque hay que decir también que aquí está muy presente el estigma, y el estigma es lo que uno parece. Y eso lo volvemos a acusar con el caso de los motoladrones, que ya ha habido algunos casos de gente que medio les echa el coche y tal, cuando ve una moto y se acerca y les cierra el paso, etcétera, porque parece el que va una moto por la colonia americana un motoladrón. Igual que acá, parecían secuestradores. Claro. No, y ¿sabes qué? Y hay reglas que la autoridad puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las motocicletas, está claro, no pueden ir dos personas en una moto. Punto. Esa es una... Oiga, que no... Ni modo. O sea, son reglas o normativas muy sencillas con las que puedes empezar a desincentivar el asunto, ¿no? Si no puede haber ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente esta gente siempre va en pareja porque uno maneja y el otro es el que hace el delito, pero puedes empezar a aplicar ese tipo de cosas tan sencillas o la regulación de las motos, ¿no? Porque ahorita la verdad es que son... O sea, están generando un malestar porque ahí se hacen robos, porque son los que violan cualquier tipo de regla vial, ¿no? Entonces dices, a ver, pues vamos poniendo orden en este punto tan sencillo, ¿no? Y para aterrizarlo, ¿a quién le toca eso? ¿Al municipio, al Estado, a la Federación? En este caso al Estado. Al Estado, al gobierno estatal. A la vialidad, sí. Ellos tendrían que empezar a normar este tipo de cosas. Pero la persecución del delito... Las policías. Incito a las policías municipales. Ahora, mientras no se cree una policía metropolitana, una fuerza única o lo que sea que se vayan a inventar. No, ahora por supuesto que también son temas de inteligencia. ¿Hace cuánto tiempo sabemos de lo que está pasando en la colonia americana y Chapalita y en Providencia? Unos 5 años, 6 años, ¿no? O sea, dices, ya en 5 años deberían de tener un diagnóstico claro de cómo operan, ¿no? Por Dios. Puntos sensibles. Claro. Y horas sensibles, días. Eso ya estaría muy claro, ¿no? Y un policía en cada lugar donde lleguen para que sorpresita, ¿no? ¿No? Bueno, pues es que es tan sencillo, pero es tan complicado. Sí, exactamente. Pasa por muchas otras cosas y como nuevo hemos tratado muchas veces de abstraer en estas mesas, pasa por el ordenamiento, esta vez tal vez no tanto por el político, sino por el económico y el social vigente. Si queremos modificar las interacciones fundamentales en nuestra sociedad, también habría que modificar cómo estamos ordenando y gestionando las relaciones e interacciones que tenemos. Y pues tanto vale la pena el tratar de modificar estas, como también vale la pena, que es decir, y eso sí hay que reconocerlo, si uno tiene su vida o sus pertenencias en inminente peligro, yo más bien llamaría a defender la vida propia más que las pertenencias. Claro. Si es que las personas que dicen que reivindican su derecho a defenderse creen que es justo hacerlo válido, no está peleado con el ordenamiento legal, es decir, es legítimo, claro, válido y no es un delito defender la vida y los bienes propios, pero hay que tener conciencia de qué implica esto, en términos de que tampoco es tan fácil el cargar en la conciencia el haber matado a alguien. Claro. Pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.